Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de traducción, interpretación del libro de Éxodo. En esta ocasión vamos a estudiar el pasaje del capítulo 3 de este precioso libro. Iremos recorriendo versículo a versículo, buscando aquellos problemas de interpretación y aquellos problemas de traducción, dando algunas soluciones e ideas a tomar en cuenta. Em, en el video anterior observamos que el capítulo 2 concluía con que Dios escuchaba el clamor de su pueblo. Pues en esta ocasión veremos la escena de Moisés y la zarza ardiente. Entonces, versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Hay todo un debate con respecto a Jetro, su suegro. Algunos han sugerido que se trata de dos documentos que usaban nombres distintos. Otros piensan que es la misma persona que lleva dos nombres. Una tercera opinión dice que tiene que ver con la tradición del significado de los nombres. Entonces, Reuel, amigo de Dios, era un nombre personal y Jetro, que significa excelencia, era un título honorífico. Aunque la última es muy atractiva y puede ser la explicación correcta, hay una cuarta sugerencia que parece ser la preferida. Reuel era el patriarca, el jefe del clan, al cual las mujeres dieron los informes de la ayuda prestada por Moisés. Mientras él vivía, era considerado el padre de toda la familia. Al transcurrir 40 años y habiendo fallecido el sacerdote anciano, su hijo Jetro, el padre biológico de las 7 mujeres e hijo de Ruel, lo había reemplazado como jefe y sacerdote en ejercicio. Así pues, el texto simplemente se trata de la vida del clan. No sería entonces un problema de documentos ni de una transmisión del texto. ¿Cómo hacer en estos casos donde tenemos em, 3 o 4 opciones? Pues en este caso, si quisiéramos ser muy exigentes con nosotros mismos como traductores, podríamos dejar la traducción literal y abajo un pie de página con las 4 opciones. De todas formas, no cambia en nada y no afecta en nada la comprensión de el que nos está leyendo. Con respecto a la montaña de Dios o el monte de Dios, pues se refiere a la montaña donde luego recibirá las tablas de la ley. Lo que continúa en la narración pone en evidencia que Moisés no sabía que este era un lugar especial para Dios. Moisés no fue a un santuario para encontrarse con Dios, sino que se le apareció de una forma totalmente inesperada. La ubicación de este lugar hasta el día de hoy es desconocida. Versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. El ángel del Señor. Este es lo primero que debemos considerar. Puede traducirse también como un ángel de Jehová, ya que el texto hebreo admite ambas posibilidades. En este pasaje, el ángel queda inmediatamente identificado con Dios mismo, a tal punto que no se le va a volver a mencionar. Aquí también vale la pena hacer un paréntesis porque nos hemos encontrado con Señor con letras mayúsculas. Así que vamos a hablar un poco acerca de el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, versículo 4, aparece por primera vez en este libro el nombre propio de Dios. Este nombre es tradicionalmente transliterado como Jehová, siguiendo la tradición de la Reina Valera. Otras traducciones prefieren colocar el genérico Dios, como la versión Dios habla hoy, mientras que otras traducciones siguen la tradición de la Vulgata, en colocar Señor.
En estos casos podríamos considerar, por ejemplo, la NBE, la nueva versión internacional, siempre colocado con mayúsculas, como estamos viendo en la pantalla. Pues finalmente están también las versiones como la Biblia Jerusalén, que intentan reconstruir el sonido original de la palabra y colocan Yahweh. Esta diversidad se relaciona con el hecho de que esta palabra encierra una dificultad derivada de la omisión de su pronunciación en la lectura que ejercieron los rabinos durante siglos, podríamos decir hasta el día de hoy. En su lugar, los rabinos leen Adonai, que significa Señor, lo cual con el paso del tiempo, pues condujo al olvido de la palabra original. Según nuestro criterio, ustedes como traductores deben investigar cuál es la opción más adecuada en su lengua. Debe tener en cuenta que, de ser posible, conviene distinguir los casos donde se utiliza el nombre propio Jehová del genérico Dios, Elohim. Esta distinción se va a encontrar en Reina Valera 95 y permite retener el sentido de un Dios personal que se vincula, se relaciona y que tiene un nombre propio al cual podemos dirigirnos. La palabra que traducimos como ángel, como les dije antes, significa mensajero. También usted debe evaluar qué es lo más entendible para su lengua materna. Zarza, también lo tenemos acá en rojo como un reto de interpretación. ¿Qué pasa si no tenemos la palabra zarza? Mi consejo, y es una solución bastante práctica, es que podamos utilizar un término más general. Entonces, en caso de no tener zarza, podemos utilizar el término arbusto. Em, ¿Por qué? Porque la zarza se refiere a un árbol característico del desierto, en árabe se llama sene, que crece a la vereda de los torrentes, aprovechando pues la poca humedad que puede llegar después de las lluvias, se mantiene vivo. Se le va a mencionar 5 veces en los versículos 2, 3 y 4, entonces es bastante importante. Por lo que yo sugiero utilizar un término pues más general, arbusto. Ahora, si usted tiene una planta con estas características en su cultura, pues podemos utilizarla sustituyendo el término zarza, siempre y cuando ponga una nota al pie de página que diga literalmente zarza. Esa sería mi recomendación. Versículo 3. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. En este caso, el versículo 3 no puedo identificar algún reto de interpretación. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Pues el reto de interpretación sería Moisés, Moisés, porque esto es algo muy característico del hebreo y no sabemos si es igual, es exactamente igual en su lengua. Eh, o- Traducción del lenguaje actual dice, detente, Moisés. Pues yo lo veo como una traducción bastante acertada, aunque sí en su lengua decir 2 veces un nombre es una forma de llamar la atención y decir para, podría considerar pues lo que hace Reina Valera 95. Versículo siguiente. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Tengo marcado en verde, pues santa. Tierra santa, la expresión es Atmat Kodesh, que significa tierra sagrada o suelo sagrado. Identifica que se está tratando de un lugar am, que es importante porque es un lugar que está delante de la presencia de Dios y
puede traducirse pues de estas dos formas, efectivamente. ¿Por qué estás en mi presencia? La diferencia entre santa y sagrada en castellano se relaciona con un tema acerca de la moral, ¿verdad? Que no está presente tampoco en el texto hebreo. Con respecto también a quítate las sandalias, vamos a hablar un poco de la tradición acerca de esto. La práctica de quitarse el calzado al pisar un lugar sagrado está alrededor de todo el Antiguo Testamento, pero evidentemente se hace ah, evidente aquí y en Josué 5:15, donde se utilizan casi las mismas palabras. Así que quítate tus sandalias, me parece una muy buena opción. Estos serán actos simbólicos y en ocasiones, pues estos actos podrían tener una costumbre en otras culturas. No sabemos en tu cultura si quitarse los zapatos para entrar a un lugar, pues tiene el mismo sentido. El sentido básico de este texto era distinguir un lugar profano de un lugar santo. El lugar donde está Dios, por solamente estar su presencia ahí, es un lugar totalmente diferente al resto. Quitarse el calzado indicaba humildad, el reconocimiento de Dios y el deseo de estar en contacto directo con Él. Al hacerlo, pues se dejaba fuera del área la soberbia y se ponía también una distancia entre yo y todo mi entorno. A su vez, también se consideraba que el calzado separaba a la persona del suelo sagrado y por consiguiente se alejaba de Dios. De modo que quitarse el calzado pues restituía de alguna forma esta relación quebrada. Esta costumbre se practica hasta el día de hoy en el Islam, en el budismo y en otras religiones. El hecho de que en el Antiguo Testamento no se haya insistido tanto en esta costumbre muestra que la fe de Israel buscó otras formas de expresarlo. Pero, de nuevo, si para tu cultura quitarte las sandalias es más un tema de aseo que una implicación espiritual, pues valdría la pena poner un pie de página también con una pequeña referencia de quitarse las sandalias era un acto para distinguir entre lo sagrado y lo común. Esta podría ser. Em, con respecto al versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Esto es algo que pongo en rojo. La forma singular de tu padre es propia en Génesis capítulo 31:5. A partir de este momento, pues será reemplazado con el plural tus padres. O sea, tu padre es solamente algo que vamos a encontrar acá. Más adelante vamos a encontrar tus padres. Mientras que el singular habla de un patriarca, el plural habla de los patriarcas. Entonces, aquí deberíamos evitar traducir el Dios de tus antepasados, precisamente porque se pierde este sentido original. Después vamos a ver qué se utiliza ese plural. También tengo una marca sobre tuvo miedo. Ya hemos comentado el sentido bíblico de temer cuando estamos traduciendo Éxodo. La opción de la traducción del lenguaje actual me parece muy certera. Dice la traducción del lenguaje actual, no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Aunque está un poco más alejada del texto hebreo, pues expresa muy bien la idea de respeto y prudencia delante de Dios. El traductor debe tener en cuenta que el énfasis debe colocarse en el respeto dirigido a Dios y no en el miedo eventual a morir causada de verlo. Versículo 7.
Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. He visto, en este texto es conozco la aflicción, la opresión, o, mucho sufrimiento, dice la traducción del lenguaje actual. Esta es un reto de interpretación y lo pongo en rojo, opresión acá, porque es una palabra muy fuerte en hebreo, porque expresa un lamento, un llanto que no tiene consuelo, y entonces deberíamos buscar en nuestras lenguas pues una palabra igual, que refleje una angustia de las víctimas que están sufriendo esta opresión. Con respecto a, he escuchado quejarse, he escuchado pues su clamor. Esta palabra, como la comentamos anteriormente, tiene que ver con ese sentimiento de angustia, de opresión, y hay quienes pues se quedan con el término quejas o lamentos, pero sobre todo debemos expresar que hay angustia en este versículo. Versículo 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tenemos varias marcas rojas acá. La primera es he descendido. Esta expresión es muy común en el Antiguo Testamento y es una traducción literal del verbo hebreo yarat, que significa descender. Aquí lo que tenemos es un antropoformismo. Esa es la palabra para explicar que hablamos de Dios en términos humanos, asignándole a Él características de nosotros los seres humanos. Significa que Él se involucra en la historia humana. Pues las diversas traducciones concuerdan en conservar el sentido original. He bajado, por ejemplo. Se comprende dentro de una concepción en la cual Dios mora en los cielos y por lo tanto debe descender hacia las personas. Pues esto se entiende bastante bien en nuestra cultura actual, en nuestra cultura occidental, pero también usted debe verificar que se entiende de la misma forma en su propia cultura. Sugerimos que el traductor pues considere siempre una opción que dentro de su comunidad se entienda. Una opción que tenemos, si no se entiende muy bien esto de descender, es algo como lo que hace la traducción del lenguaje actual, lo cual es menos literal, pero conserva el sentido. He venido para liberarlos. Podría ser una buena opción. Del poder de los egipcios. Otras versiones dicen de las manos de los egipcios. ¿Por qué tenemos esa variante entre el poder y la mano? Aquí tenemos lo que llamábamos una sinécdoque. Una parte explica todo un conjunto. Entonces, la expresión más original, o sea, más fiel al original, es el poder, perdón, la mano de los egipcios. Pero esta versión que tengo en el texto, pues explica muy bien esa sinécdoque. Se refiere al poder de los egipcios para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. ¿Por qué habría algún problema con tierra buena y ancha? Esta expresión está colocada en oposición a la expresión anterior, aquella tierra que se refiere a Egipto. Entonces, la descripción de Canaán como tierra buena y ancha debe entenderse por un contraste, no por una descripción física de la región. Entonces tenemos este contraste aquí. Donde abunda, otras versiones dicen fluye.
Están buscando estas versiones, pues, reflejar la raíz hebrea su, em, que habla principalmente del fluir de las aguas de la fuente natural. Alude a la idea de algo incesante y abundante. Otras opciones son mana, abunda. Con respecto al término leche y miel, que tengo también como un reto de interpretación. Pues, ¿por qué es un reto? Porque es que la expresión original no corresponde exactamente a los productos que hoy llamamos con esos nombres, aunque puede traducirse de esta manera. Cuando se dice que en esta tierra fluye leche, se refiere principalmente a la leche de cabra. La expresión que fluye leche indica un lugar donde habitan cabras silvestres, em, una tierra pues bastante buena para domesticarlas, para ordeñarlas. A la vez supone que es una tierra capaz de producir la pastura necesaria para que ellas puedan comer y se da por sentado que la leche es un producto básico, esencial para la sobrevivencia y del cual pueden salir otros productos. Con respecto a miel, aquí no está hablando de la miel de abeja, sino es una especie de almíbar que se extrae de los dátiles. Es ya un producto muy dulce, un producto muy alimenticio y que pues en algunas regiones del mundo se conservan hasta el día de hoy. Esta mención de los dátiles también supone una tierra donde hay muchas palmeras y con agua suficiente para que las mismas se desarrollen. Se ha señalado que tanto la leche como la miel suponen también el trabajo humano de extraerlas, de elaborarlas, de trabajarlas. De modo que entonces la expresión leche y miel significa mucho más que solamente alimentos naturales. Es la promesa de que existe toda una serie de elementos para que estos puedan abundar. Si en su lengua, pues basta con decir literalmente leche y miel y se entiende pues esa abundancia, entonces no hay problema. Con respecto a los lugares del cananeo, en general las diversas traducciones alistan los 6 pueblos presentes. Solamente la traducción del lenguaje actual pues los agrupa a todos como los pueblos que no me conocen. A menos que sea imprescindible optar por esta última forma, yo recomiendo, por un tema histórico, conservar todos los nombres. Ha llegado a mis oídos, versículo 9, los gritos desesperados de Israel, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Por el momento no encontramos ningún reto de interpretación en el versículo 9. Versículo 10. Así que disponte a partir y voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Tampoco habría ahí algún problema. Versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? No deberíamos tener algún reto como tal acá, solamente que tenemos una pregunta retórica. Otra opción que podría hacer, si no se entiende la pregunta retórica, es cambiar la pregunta por una afirmación. No soy una persona conocida. No puedo ir al rey y pedirle que me permita sacar a los israelitas de Egipto. Lo que hay que tener en cuenta es que su significado consiste en el ver cómo Moisés se descarta a sí mismo. Él no tendría la capacidad o la influencia para encarar a Faraón y tampoco se siente listo para conducir un proceso de la liberación de la esclavitud. Por eso es que Moisés pregunta por el respaldo para hablar con el rey. O sea, lo que está aquí va a ser pues muy vinculado obviamente al versículo siguiente, versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Aquí me perdí, perdón.
3:12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en la montaña. Yo estaré contigo. Se utiliza el verbo yek, que literalmente significa yo estaré o yo seré. También puede traducirse en presente. Yo estoy contigo. Es la respuesta a la pregunta por el respaldo ante el faraón. Dios mismo será la fortaleza de Moisés. Por lo pronto, debemos retener esta expresión porque en el versículo 14 volverá a aparecer como respuesta a la siguiente pregunta de Moisés. ¿Cómo hacer en estos casos con yo soy o yo seré? Pues esta versión pone un pie de página y pone alternativamente podría ser esto otro. Esta es la solución más práctica. Versículo siguiente. Am, versículo 13. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Bueno, Jehová, el Dios de vuestros padres. Hay un problema de traducción en la versión Reina Valera 95 que puede confundir al lector. En efecto, esta frase de Moisés en el texto hebreo no incluye la palabra Jehová, sino el genérico Dios. En realidad, no podría incluir Jehová, pues desde un punto de vista del libro, dicho nombre todavía no se le ha revelado. Esto recién va a pasar en el capítulo 4. Si aquí Moisés nombrara a Dios como Jehová, no se entendería porque luego los hijos de Israel le preguntan por el nombre. La pregunta de los israelitas es coherente cuando se traduce Dios literalmente del hebreo y no Jehová. La forma utilizada por la traducción del lenguaje actual y por las demás versiones basadas en el significado es más fiel en este aspecto, a la vez que también es más comprensible a la pregunta. Nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, seguramente van a decir, a ver, dinos cómo se llama, cuál es su nombre. La pregunta está tomada literalmente entonces del hebreo. Em, yo preferiría que todos opten por la versión de la traducción del lenguaje actual. Dinos cómo se llama. Porque aunque esta última opción parece ser no la más literal, sí nos explica la profundidad en el hebreo y mucho de la cosmovisión bíblica alrededor del nombre. Esta dimensión del nombre está presente también en muchas otras culturas. Entonces, es importante tener en cuenta que la pregunta apunta a conocer a el ser y no simplemente el nombre. ¿Cuál es su característica? ¿Qué es lo que lo distingue? Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, em, ahí es donde Dios revela parte de su carácter propio. Y esto era en contraste con los dioses de aquella época, incluyendo los dioses egipcios. Entonces, ellos básicamente están preguntando, ¿cómo es nuestro Dios? Si en tu lengua existe ese sentido de la importancia del nombre como expresión de la persona, entonces yo recomiendo que usted siga Reina Valera 95. De lo contrario, si no existe esa asociación entre el rasgo y el carácter de la persona que lleva ese nombre, entonces traducción del lenguaje actual es la mejor opción. Versículo 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas.
Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Esta traducción es la que han asumido la mayoría de ediciones de la Biblia en español. Yo primero que todo debo decir que debemos evitar ponerlo en mayúscula, pues no tiene sentido ni refleja marca alguna del texto original. Varios autores han señalado que es un error considerarlo como el nombre de Dios. Más bien se trata de un juego de palabras. Aquí tenemos un juego de palabras alrededor de los verbos ser y estar, lo cual lo va a hacer bastante complicado ya en muchas lenguas. Em, el nombre propio será dado hasta el versículo que sigue, que este es el que ya fue utilizado por Dios mismo en Génesis capítulo 2 versículo 4. La traducción del lenguaje actual busca traducir a partir del sentido y ofrece la opción, diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Sin embargo, esta forma supone que la característica que quiere resaltar el texto es la eternidad de Dios, que no me parece que es el punto central del pasaje. La relación existente entre esta respuesta de Dios y la frase yo estaré contigo en el versículo 12 indica que se está enfatizando la presencia y la compañía de Dios por encima de todos los demás otros atributos de Dios. Entonces, dada la importancia de este versículo, sugiero que usted como traductor indague qué es lo mejor en su lengua para encontrar la respuesta que pues pueda transmitir fielmente el sentido. Debe buscar una opción que refleje esto. Dios está presente, que Dios nos acompaña. Una de las sugerencias, yo soy el que estoy y yo soy el que acompaña. Estas podrían ser unas buenas opciones. Versículo 15. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Em, Jehová, aquí se da el nombre propio de Dios con claridad. La mayoría de las versiones siguen la tradición de la Vulgata y de la lectura masotérica, lo cual reemplaza en todos los casos por Señor. Opción que no es la mejor según mi criterio. De ser posible, debería preservarse el nombre propio de Dios y no reemplazarlo con algo genérico. En Éxodo, Jehová solo había sido nombrado en el capítulo 3, el versículo 4 y en el versículo 7, en la boca del narrador, pero no en la boca de Moisés directamente. Entonces, literalmente, el narrador conoce la historia completa y por consiguiente, pues puede nombrar a Dios, pero en el caso del personaje de Moisés, todavía no ha sido totalmente revelado el nombre de Dios. Entonces, como señalamos en la introducción, utilizar el nombre de Jehová, Yahweh o las letras nada más, o el Señor, debe ser una decisión inicial y consistente y mantenerlo a lo largo de toda la traducción del Antiguo Testamento. De todos modos, si se opta desde un comienzo por traducir siempre el Señor, es aconsejable colocar aquí una nota al pie de página que aclare el problema. Entonces, sugeriría la siguiente nota. El término hebreo revelado como nombre propio de Dios consta de 4 letras y se lee aproximadamente YHVH. En la presente edición de la Biblia, dicho nombre va a ser sustituido en todos los casos por Señor, siguiendo una antigua tradición judeocristiana. Esa sería pues mi sugerencia. Versículo 16.
Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. En este versículo 16, el único problema de traducción o reto de traducción es ancianos, porque no tiene el sentido literal de personas con mucha edad, sino que más bien está aludiendo a los jefes. Entonces, podríamos seguir la tradición de la traducción del lenguaje actual, sustituir ancianos por jefes de Israel. Versículo 17. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Pues no tengo ningún reto de interpretación en este versículo más. Esto abunda la leche y la miel. Puede ser una metonimia, entonces yo sugeriría cambiarlo por es una buena tierra para criar ganado y plantar cultivos. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo algo muy específico, como antes lo hablábamos de la miel de la cabra y perdón, de la leche de la cabra y la miel de los dátiles a algo más genérico. Versículo 18, los ancianos de Israel te harán caso, entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Si en los versículos anteriores sustituimos anciano por jefes, entonces acá debemos ser consistentes y también decir los jefes de Israel te harán caso. Es uno de los retos. El otro puede ser, déjanos hacer este viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios. ¿Por qué 3 días al desierto? Yo diría 3 días de camino, porque la forma de la traducción del lenguaje actual es más clara, hasta donde lleguemos en 3 días. En aquellos tiempos, una de las formas de medir las distancias era por días de caminata, y aquí se trata de eso. No era un viaje de 3 días, sino que era 3 días caminando a ver hasta dónde llegamos. Entonces, eso sería. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. En este versículo no encuentro algún reto de traducción o alguna cosa cultural que deberíamos considerar. Versículo 20. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de esto el faraón los dejará ir. Am, Aquí puse en rojo manifestaré mi poder porque otras versiones buscan la forma literal, extenderé mi mano. Esta es una expresión muy común en el Antiguo Testamento para hablar del poder de Dios. Em, yo diría que si no se entiende en tu lengua, busquemos entonces expresar el simbolismo. Manifestaré mi o mostraré mi poder, como lo hace la versión Dios habla hoy. Versículo 21. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Versículo 21. No encuentro algún reto de interpretación, pero de pronto sí vale la pena explicar esto. Se gane la simpatía. Halle gracia, dice otras versiones. Se gane la buena voluntad, dice por ejemplo la Dios habla hoy. Se gana su favor, la nueva versión en español. Am, la traducción del lenguaje actual pone explícito lo que quiere decir.
le hagan muchos regalos, dando a entender pues esta lectura dinámica. Ganarse el favor, ganarse la simpatía se traducía en regalos, para que no se fueran con las manos vacías. Pues lo importante al abordar esta expresión es que usted como traductor transmita el sentido de que Dios hará que los egipcios vean con buenos ojos a los israelitas. Entonces se puede utilizar tener prestigio o ser respetado. O sea, que los egipcios los miren con respeto. Versículo 22. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Pues creo que aquí pongo en rojo le pedirá, porque quiero que todos evitemos términos como exigir. La idea es que el respeto y el prestigio ganado anteriormente harán que las vecinas contribuyan de buena gana para favorecer a estos esclavos. El otro reto de interpretación es objetos de oro y de plata. Algunas versiones dicen alhajas de plata, alhajas de oro. La palabra en hebreo es kel, que significa objeto, utensilio, vasija, de cualquier material. Pueden ser de barro, de madera o de plata. Puesto que en este versículo son de plata y oro, entonces puede referirse a joyas personales. Entonces, otras versiones dicen em, objetos de oro y de plata, joyas de oro y de plata. Desde el punto de vista histórico, creo que es más probable que se refiera a objetos pequeños como anillos, como broches, que a objetos grandes como platos o copas. Así que yo seguiría esta versión, que una versión internacional que usa un término más genérico, objetos de oro y de plata, más que hablar de alhajas o de anillos o broches. Muchas gracias por toda su atención y en la siguiente entrega vamos a hablar de las señales que Dios da a Moisés para que pueda asumir su llamado.